La cuarta ley de Newton, una ley que no se propuso. Primeramente vamos a analizar geométricamente el producto vectorial R cruz F, que corresponde a la llamada torca o momento de torsión. Vean ustedes, yo aplico una fuerza F y aparece el vector torca, el cual es perpendicular a esa fuerza F. También tengo un vector de posición R. No confundir momento de torsión o torca con la expresión que está aquí abajo. Esta expresión corresponde a el momento angular R cruz P, donde P significa ímpetu e ímpetu significa masa por velocidad. Geométricamente estamos visualizando, por ejemplo, el giro de una perinola. Le aplico una fuerza F y se produce un vector de torsión que es perpendicular tanto a R como a F por la definición de lo que es el producto vectorial. El producto vectorial o producto cruz es el producto de dos vectores cuyo resultado es un vector. Vamos a analizar ahora la llamada cuarta ley de Newton, una ley que por cierto nunca se propuso. Y empezamos. Hay algunos movimientos muy complicados, por ejemplo, el vuelo de una mosca de trayectoria muy complicada. Sabemos que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, su movimiento será acelerado y su trayectoria puede ser curva de acuerdo con la segunda ley de Newton. Newton pensó, si las fuerzas fuerzan, entonces las torcas tuercen a un plano. Newton fue el científico que al momento de torsión le llamó torca. En general, siempre que existe una torca, lo que es lo mismo, un par de fuerzas, aquí lo vemos, esta fuerza neta es igual con cero. Dice aquí que hay un cambio en el giro del cuerpo sobre el cual se aplica. Ejemplo, el giro de un trompo. Y me dicen que tiene dos movimientos. El movimiento de precesión, donde el trompo, teniendo su punto fijo sobre el piso, la fuerza neta, esta F y esta F son iguales, de tal manera que su fuerza neta es cero. Hay otro movimiento en el trompo, el de nutación o cabeceo, que consiste en caídas y elevaciones de la cabeza del trompo, y esto es debido a la existencia del vector torca. Newton pensó en principio darle carácter de ley, sería la cuarta ley de la mecánica clásica. La razón por la cual Newton nunca propuso la cuarta ley es debido a que las torcas en realidad son pares de fuerzas. Piense usted en dicho trompo que se encuentra girando. Usted le dio una fuerza inicial y aquí hay un vector de posición R. Por transmisibilidad saco este vector, aplico la regla de la mano derecha y observo que el vector torca es perpendicular a R y perpendicular a F. Aquí vemos la torca o momento de torsión en su forma vectorial, pero también podemos calcular la magnitud de dicho vector torca por la definición de producto vectorial. R por F por el seno del ángulo entre el vector R y el vector F. En este caso específico, el ángulo entre el vector R y el vector F es de 90 grados. De tal manera que tenemos la certeza que la magnitud de mi vector torca o momento de torsión es R por F para este problema en específico. La cuarta ley de Newton, una ley que no se propuso y que definió lo que era torca.
hoy conocida como momento de torsión o par de fuerzas. Por su atención, muchas gracias.